Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy la profesora Alexa Prado Gallo. Hoy veremos nociones cartográficas y nociones de orientación en el espacio geográfico. La Tierra y su representación en el plano. Para el ser humano siempre ha sido necesario representar la superficie terrestre y los elementos situados sobre ella. De esta inquietud, por conocer el mundo que les rodea, surgieron los mapas. Con la representación de la Tierra aparecen dos problemas a considerar. Forma. La superficie de representación es plana, la Tierra no lo es. La Tierra es un cuerpo tridimensional con aspecto cercano a la esfera, achatada por los polos y ensanchada por el ecuador, semejante a una figura geométrica denominada elipsoide. La forma real de la Tierra es un geoide, cuya superficie irregular coincide con la que resultaría al prolongar por debajo de las superficies continentales, los mares y océanos en calma. Conocer con exactitud el geoide es complicado. Para facilitar los cálculos, en cartografía se simplifica la forma de la Tierra asemejándola a un elipsoide o a una esfera regular. Figuras geométricas cuya formulación matemática es perfectamente conocida. Dimensiones mayores de las que pueden emplearse para su representación. Es evidente que en ningún caso es posible la representación de la Tierra a tamaño real, por lo que se debe plantear una relación entre una distancia sobre el mapa y su correspondiente, sobre la superficie terrestre. La escala, en resumen, la primera cuestión, la forma, se soluciona mediante los métodos de proyección cartográfica, mientras que la segunda, las dimensiones, conduce al concepto de escala. Estos dos factores hacen posible la relación entre el mapa y la realidad, es decir, condicionan la representación de cualquier mapa. Conceptos cartográficos. Las proyecciones cartográficas. La representación de la superficie terrestre sobre una superficie plana, sin que haya deformaciones, es geométricamente imposible. La cartografía, este problema se resuelve mediante las proyecciones. Así, una proyección cartográfica es una correspondiente biunívoca entre los puntos de la superficie terrestre y sus transformados en el plano llamado plano de proyección. Este método consiste en establecer una radiación de semirrectas a través de un punto, llamado vértice de proyección. Se consigue así una correspondencia entre cada punto intersectado en la esfera y su homólogo en el plano cortado por la misma semirrecta. Las proyecciones tampoco evitan ciertas distorsiones que, según cómo se proyecten, pueden afectar a la forma, al área, a la distancia o a los ángulos de los elementos representados. Y aquí surge otro aspecto importante de la cartografía: decidir qué proyecciones se va a utilizar para minimizar esas distorsiones. Las proyecciones admiten diversas clasificaciones dependiendo de sus cualidades, fundamentos, propiedades. En función de las cualidades métricas, en función de las cualidades proyectivas. Otro grupo importante de proyecciones lo constituyen las diseñadas para poder representar la totalidad de la superficie terrestre, sin incurrir en deformaciones excesivas, permitiendo representar fenómenos geográficos globales. En función a las cualidades métricas. En el paso de la esfera
al plano resultará imposible conservar simultáneamente las propiedades geométricas. Ángulos, superficies y distancias se verán distorsionadas. Las proyecciones cartográficas se pueden clasificar en función de la cualidad que conserven. Proyecciones conformes. La proyección cartográfica es conforme cuando mantiene los ángulos que forman dos líneas en la superficie terrestre. Este tipo de proyecciones se utilizan en cartas de navegación. En la figura propuesta, el ángulo que forman las direcciones Polo Sur, Madrid-Calcuta, será igual tanto en la esfera como en el mapa si se realiza como una proyección conforme. Proyecciones equivalentes. Una proyección cartográfica es equivalente cuando en el mapa se conservan las superficies del terreno, aunque las figuras dejen de ser semejantes. Se utilizan generalmente en mapas temáticos o parcelarios. En la figura propuesta se observa que al utilizar una proyección equivalente, la superficie del continente africano es igual en la esfera terrestre que la medida en el mapa, aunque su contorno pueda aparecer considerablemente deformado. Proyecciones equidistantes. Una proyección cartográfica es equidistante cuando mantiene las distancias entre dos puntos situados en la superficie terrestre, distancia representada por el arco de círculo máximo que las une. Por ejemplo, la distancia real de un vuelo Miami-Calcuta será igual al equivalente que puede medirse directamente en un mapa creado con una proyección de tipo equidistante. Proyecciones efilácticas. Una proyección cartográfica es efiláctica cuando no conserva ángulos, superficies ni distancias, pero las deformaciones son mínimas. En conclusión, se debe seleccionar el tipo de proyección según el propósito del mapa. Si, por ejemplo, se requiere el cálculo y comparación de superficies, será necesario utilizar proyecciones de tipo equivalente. Si por el contrario, el objetivo del mapa es simplemente ubicar los países del mundo y no se requiere rigor en las mediciones diarias, pueden utilizarse las proyecciones conformes. En función de las cualidades proyectivas. Las proyecciones se pueden clasificar en función de la figura sobre la cual se proyecta, las que utilizan el plano o las que se desarrollan a través de una figura geométrica, cono o cilindro. Las proyecciones se pueden clasificar en función de la figura. Perspectivas o planas. Se obtienen proyectando la superficie terrestre desde un punto llamado vértice de proyección sobre un plano tangente a un punto de la Tierra llamado centro de proyección. La proyección mantiene sus propiedades geométricas alrededor del centro de proyección y las distorsiones aumentan conforme nos alejamos de dicho punto. El punto considerado como vértice de proyección puede encontrarse en el exterior, sobre la superficie o en el interior de la esfera. Además, el punto de tangencia puede ser cualquier punto de superficie. De esta forma, la proyección plana admite dos clasificaciones, en función de la posición del vértice respecto a la esfera y en función de la posición del plano tangente a la esfera. Según la posición del vértice respecto de la esfera. El punto considerado como vértice de proyección puede encontrarse en el interior, sobre la superficie o en el exterior de la esfera.
Proyecciones en este tipo de proyecciones, el vértice coincide con el centro de la figura esférica que representa la Tierra. Por lo tanto, no es posible proyectar todo un hemisferio. Los círculos máximos, meridiano, ecuador y ortodrométricas se presentan como rectas. Además, al alejarse del centro de proyección, hay grandes deformaciones. Se utiliza generalmente en cartas de navegación aérea y marítima, y para representar las zonas polares. Proyecciones estereográficas. En este caso, el vértice de proyección está situado sobre la superficie de la esfera y su punto diametralmente opuesto en el plano de tangencia del plano de proyección. La deformación aumenta simétricamente hacia el exterior, a partir del punto central, y mientras que meridianos y paralelos se representan como circunferencias, la proyección estereográfica es adecuada para representar la totalidad de un hemisferio, por lo que se utiliza principalmente en la representación de las zonas polares, los mapamundi, así como el mapa de estrella y geofísico. Proyecciones ortográficas. En este tipo de proyecciones, el vértice de proyección se encuentra a una distancia infinita de la esfera terrestre. La escala se conserva como en el centro, mientras que la deformación aumenta rápidamente al alejarse de un tipo de proyección muy antigua que solo se usa para la realización de carta astronómica y para representar la apariencia de la Tierra desde el espacio. Proyecciones escenográficas. El vértice de proyección es un punto cualquiera del espacio exterior de la esfera, pero a una distancia finita de su centro. Históricamente, las proyecciones escenográficas se han destinado a la realización de mapas celestes. Investiga desde tu hogar, utilizando internet o libros de tu biblioteca personal. Realiza las siguientes actividades y plásmalas en tu cuaderno. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Hasta luego.